Señores, aquí estamos de nuevo, Historias de Casa, donde vamos a abordar un tema realmente fascinante. Hace poco, algo más de un mes aproximadamente, en una localidad de Teruel, Valderrobres, aparecieron una serie de luces que después, tras unas indagaciones, parece que fue, digamos, un montaje de publicidad, un montaje de marketing, al final, supuestamente. A partir de ahí surgen también otras noticias de interés que vale la pena saber qué son este tipo de luces que estamos viendo realmente. No solo esas luces de Valderrobres, sino que también han existido casos supuestamente que son reales, realmente sorprendentes. Y eso nos lo va a contar un invitado especial que tenemos nosotros en este estudio. Es Miguel Herrero. Bienvenido. Es un placer tenerte Encantado, aquí. Ángel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel, antes, Miguel, tengo que presentarte un poquito. Miguel es escritor también. Tiene aquí unas obras realmente maravillosas. Mysterium, donde recuenta unas indagaciones propias. Trabaja sobre el mundo del misterio también. Otros sobre las psicofonías de la aparición de la Virgen de Enoch en Irlanda. Trabajos realmente muy recomendables. No puede faltar en vuestras librerías. Bueno, Miguel, primero, ¿qué son las luces esas misteriosas que, como he comentado en esto de Teruel, un poquito removieron el mundo ufológico, ¿no? Por decirlo así. Nos puso digamos, en primera línea ese tipo de luces. ¿Qué son las luces? Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Concretamente con el ovni viral de Teruel, porque tuve la gran suerte de vivirlo, no en persona, pero casi, porque lo vio una conocida. Y en redes sociales casi hice toda una crónica en 24 horas de todo lo que estaba sucediendo con ese caso, que además llegó a Iker Jiménez y también se lo envié a Pablo Villarrubia, compañeros también de Cuarto Milenio. Y bueno, desmontamos y se desmontó un poco lo que aparentemente era un impactante avistamiento ovni que no solo se producía en Teruel, sino en pueblos limítrofes de Castellón, también Aragón y Cataluña. O sea que casualmente este lugar de Valderrobres, que está, ya digo, en una zona limítrofe con todo el resto de... Digamos, mágica, por decirlo así. Sí, sí. De gran poder, sí, de atracción ufológico. Sí, muy curioso el lugar. Bueno, vimos que realmente poco a poco pudimos desmontar que todo había sido pues a través de una especie de rodaje, de un reality, de unas pruebas de iluminación en la que estaban utilizando unos proyectores en una especie de finca entre medio de estas localidades, que lo que estaban haciendo era proyectar esas luces hacia el cielo. Entonces, evidentemente, alguien que ve a cierta distancia o a bastante distancia estas luces no llega a ver los haces de luz. Entonces, esa era la cuestión, ¿no? Que mucha gente que lo vio en estas localidades desde lejos pensó que era un ovni y lo compartió en redes sociales. Lo fuerte fue que muchos medios de comunicación dieron por hecho supuestamente un ovni auténtico y aunque se desmintió días después, siguieron compartiéndolo. Es más, tengo vídeos de que esta información llegó a Argentina y cruzó el charco y hay medios que lo dieron como ovnis auténticos y bueno, noticias ya sensacionalistas. Es más, te adelanto, en el segundo volumen de Mysterium, que está ya hecho y que probablemente en unos meses salga a luz, ese capítulo va a estar en cuanto a esa crónica. Nosotros, ¿no? Miguel, vamos a prestarles un vídeo a nuestros espectadores para que vean que subió un usuario en Rusia, si no me equivoco. Realmente curioso. Observen estas imágenes que tenemos aquí a mi lado, que os acompaña, como podemos ver unos haces de luz como van entrando por una ventana, luego parece que van recorriendo por todos los pasillos que estamos viendo. Observando. ¿Ese vídeo es auténtico o...? Ese vídeo a día de hoy está en la punta del iceberg. O sea, ni se ha dado como auténtico ni tampoco se ha podido desmentir a día de hoy. Está en el limbo. Un poquito de equilibrio. Sí, yo mismo se lo pasé a Iker Jiménez, también a Pablo Villarrubia, lo estuvimos viendo también para Cuarto Milenio, por varios motivos. Lo primero es que el hecho de que este tipo de esferas luminosas o posible rayo globular o rayo en bola... Sí. Es una constante dentro de la ufología del hecho de que algo entra por la ventana. Esto que puede parecer impactante y sorprendente ha pasado muchas veces ya, incluso tenemos constancia en el siglo XIX, Flammarion y otros investigadores científicos dejaron ya incluso ilustraciones de este tipo de constante. Más hay casos clásicos que estábamos comentando también fuera de cámara, como el de Javier Bosque,
que fue un avistamiento que se produjo en Logroño, en su propio dormitorio, que él era sacerdote, y le entró exactamente en las mismas condiciones, en este caso a su habitación, además sacando una especie de rayo de esa esfera, un rayo que en vez de ir a la tele, como en este vídeo de Rusia, a la radio. Hay una sensación ahí de atracción electromagnética de este tipo de fenómeno. Entonces este vídeo, todo apunta a que parece que es real, pero sin embargo parece demasiado bueno para serlo, ¿no? Pero os puedo asegurar que se ha pasado por muchos expertos, muchísimos más veteranos que yo. Cositas, hay que decir que no son recientes, parece que son algo moderno. Pero voy a hacer un pequeño repaso a la historia de esas luces extrañas, porque, por ejemplo, desde el siglo XV y XVI ya hay unos testimonios que nos han dejado en las crónicas, por ejemplo, en Alemania, en la ciudad alemana de Nuremberg, también en Basilea, si no recuerdo mal, en Basilea hay una referencia en la cual se hayan visto unos dibujitos que han puesto unas esferas alrededor del cielo. No sabemos realmente lo que están haciendo esos dibujantes. La crónica cuentan que ha sido un fenómeno lumínico realmente excepcional. Podrían ser otro tipo de cosas, un fenómeno ufológico, o quizás ha sido una mala interpretación de algún fenómeno atmosférico. Se podría dar el caso también. Sí, claro, eso ya es una teoría, digamos, que intento argumentarla yo desde la parte también de la psicología, pero al final es multidisciplinar. Es que probablemente esto que está en el vídeo, y que en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, digamos, de supuestos avistamientos ovni, realmente ha sido un plasma, ¿no? Es decir, un cuarto estado de la materia, que a día de hoy todavía se sigue investigando. Y es una forma, e incluso hay científicos que apuntan a una forma de previda, o sea, que no llega a ser un rayo, o sea, aunque se utiliza a veces el popular término de centella o de rayo en bola, pero sin embargo no estamos hablando del mismo compuesto que tiene un rayo, sino de plasma. Y que además tiene, como hemos comentado, esa atracción electromagnética que hace una conducta, incluso conducta, ojo, de claro, cazador-presa. O sea, si hay algo que sea electromagnético, se siente atraído y va hacia él. Es muy recurrente, como bien sabes, Ángel, las testimonios que afirman o sea, me persiguió en el coche, o estuvo siguiendo a la moto, o estuvo realizando eso, estuvo siguiendo cuando vio a la tele, como hemos visto el vídeo, que va hacia la tele y colapsa, sale ese rayo, y esto es recurrente en muchos casos. Entonces, claro, según el contexto sociocultural de diferentes siglos, de diferentes épocas, se ha interpretado de diferentes formas. Y esto a lo mejor se viera, imaginaros, en un contexto religioso de la Edad Media, pues probablemente era la Virgen, era Dios, era un ángel. Si ese contexto a lo mejor fuera no tan marcado y fuera a lo mejor la intimidad, imaginemos que a una persona le ha fallecido su padre o su abuelo, esa es el alma de su abuelo. O sea, porque esa esfera de luz representa, como la portada del libro, es esa ambigüedad, que todo empieza y acaba ahí. Las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, los avistamientos ovni, las apariciones muchas veces de fantasmas, es como quizá el epicentro o la imagen más ambigua e icónica que existe, y es una luz. Normalmente esférica, o generalmente esférica, y normalmente también, si hay que marcarla, blanca. O sea, que es como el patrón mágico o crucial quizá en cualquier anomalía. En España hemos tenido algún caso. Ha habido muchos. Según tengo entendido, hay muchísimos casos. Sí, bueno. Que se han visto luces de esas características, Claro. ondas de luz. Aquí tuvisteis al gran Jesús Callejo hace poco, Sí. que gracias a él y a Javier Sierra, por ejemplo, acuñaron un término muy acertadamente de luces populares, ¿no? Luces populares. Claro. Y esas luces populares, te has hecho un trabajo realmente maravilloso, que está aquí reflejado en tu libro, son las luces de Penáguila. ¿Qué pasa en Penáguila? Pero primero, ¿dónde está Penáguila y dónde podemos ubicar ese Sí, espacio? bueno, pues este caso concretamente es uno de los del libro, que llevamos también a cuarto milenio hace poco, se emitió ahora un mes, lo podéis todavía rescatar. Y lo curioso del asunto es que desde hace varios años, Penáguila es un pueblecito del interior de la provincia de Alicante, me fui centrando en estos pueblos de interior muy pequeños de la provincia de Alicante, sobre todo por una constante, y es que todo el mundo conoce Alicante por la costa. Benidorm, Elche, Alicante, Campello, o sea, siempre la gente viene a la playa. Y todo lo del interior parece que no existiera. Y lo que me he dado cuenta es que no solo esto, sino que en temas también de compañeros y de misterio, es un terreno virgen. O sea, me he sorprendido de que existen todavía
muchos testimonios y muchas historias que no están recogidas, como el caso de Penáguila o las luces de Penáguila. ¿Y esos testimonios desde cuándo están? Los últimos Sí, testimonios. Pues, ¿Cuál es la referencia más antigua que tienes? pues mira, en el caso de Penáguila yo creo que se lleva la palma, porque Penáguila para mí es uno de mis lugares favoritos, además, por muchas cosas, pero hay un santuario ahí prehistórico del Neolítico. O sea, el lugar, digamos, de los avistamientos que se producen de este tipo de luces o luminarias a lo largo ya de miles de años, están justo o sobre todo en un barranco donde hay un arco que se llama el Arco de Santa Lucía. Y todo el barranco tiene un montón de abrigos, más de una docena, con pinturas rupestres de arte levantino. Son pinturas a día de hoy que son de difícil acceso, están también bastante deterioradas, pero están documentadas que están ahí. Y ese lugar tuvo que ser ya en el Neolítico un lugar de culto solar. Un lugar de poder. Un lugar de poder, un lugar de santuario, un lugar... Santuario de naturaleza. Sí, pero en todos los niveles. Hay pruebas también Sí, de que sí. se han realizado pruebas, por decirlo Sí, así, sí. en estudios de ritos paganos. Eso es. Ancestrales. Eso es. Y todavía ha continuado. Sí, sí, sí. Claro, entonces lo curioso del asunto, o sea, para rematarlo más, es que en ese arco de Santa Lucía que se conoce, se produce un fenómeno arqueoastronómico unos días antes del solsticio de invierno. O sea, si uno va a Penáguila unas semanas antes, o sea, realmente por Santa Lucía, por eso se llama Santa Lucía, que por cierto se quedó ciega por la luz. Claro. O sea, hay unas conexiones ahí entre esa, sobre todo luego en la Edad Media, cuando ya aparecen los primeros ya documentales, los registros documentales. Pero todo eso confluye en que en esos días la luz del sol pasa por ese arco de piedra natural y crea ese fenómeno arqueastronómico. La leyenda, más que la leyenda, no, la tradición, porque se hacía, era llevar a las vírgenes a ese lugar para que les diera la luz para ser más fértiles. Entonces, claro, en toda esta zona hay varios avistamientos ovni y algunos de ellos quizá algunos de los más importantes que se han dado nunca en España, porque conectan... ¿Siguen habiendo? Sí, sí, sí. O sea, lo fuerte es que justo ahí al lado, a unos pocos kilómetros, además, para llegar ahí, hay que pasar por Penáguila, está el EVA 5. O sea, que Penáguila es el último pueblo, por decirlo así, antes de llegar a Sí, ese sí. punto. O sea, el EVA 5, todos sabréis o sonará que la Fuerza Aérea Militar de España tiene estos radares que son, digamos, nuestros oídos en cuanto a cualquier anomalía o cualquier enemigo que venga de fuera. Y en ese lugar, en la Sierra de Aitana, está colocado lo que es el EVA 5. Hay que pasar por Penáguila, está justo Penáguila es una zona de montaña, y en el EVA 5 hay muchos informes militares que se desclasificaron, se pueden consultar por internet, donde los militares detectaron varias anomalías, no solo visuales, sino de esferas de luz, ahí y desde otras zonas. Todos los testimonios que han sido, ya han estado presentes, fenómenos de visiones de luces extrañas, de fenómenos geológicos, todos repiten el mismo tema o varían siempre. Sí, hay variaciones en este caso, pero sí que es significativo que sobre todo el testigo más importante, que en este caso es policía, que se llama Paco Soto, que él es el que, digamos, con el que partimos sobre todo la historia, ¿no? A partir de este testimonio, ya no solo por la autenticidad, por la confianza con la persona, sino además también por ser policía, claro, lo que relata es impresionante. Además, no solo estaba él, eran dos testigos y más testigos, ¿no?, de la zona que han visto este tipo de luces. Y lo que él detalla, que está comentado en el libro y también lo podéis ver en el reportaje que hicimos de Cuarto Milenio, es que él en 1992, en el verano, concretamente el 16 de agosto, pues estando en Penáguila, muy cerquita de esta zona, ellos iban a acampar, a quedarse a dormir, y ve cómo de repente aparece una esfera de luz, como la que habéis visto en el vídeo. Es más, lo fuerte es que Paco, este testigo... ¿Las esferas de luz siempre son del mismo color? ¿O varían alguna lucecita de colores o algo? Pueden variar. Generalmente es blanca.
Claro. Pero hay otros testigos, además tengo ahora alguno, por ejemplo en Sachs y en otro, que son inéditos, las han visto rojizas, pero también puede ser naranja. O sea, lo que sí que sabemos es que puede variar el tono del color, pero sigue siendo mayoritariamente blanca. O sea, la luz blanca es como la máxima constante. Y no se puede dar, bueno, supuestamente, porque a veces hay que analizarlo, hay que agotar todas las posibilidades para poder analizarlo. ¿Se había dado en caso de que fuesen esos fenómenos naturales, se llaman fuegos fatuos? Sí, lo planteamos también el tema de fuego fatuo. Como bien sabéis, normalmente tiene que estar un pantano o un cementerio por el tema de la descomposición. Sí, por la descomposición hace una masa de gas y el contacto con el oxígeno sale como una llama. Eso es, pero como bien has dicho, es más una llama, no parece, no encaja en cuanto a esa forma esférica. Es que luego se desplaza. Claro, que tiene un movimiento, que tiene un tipo de trayectoria, que tiene una luminosidad, además que en este caso a Paco parece ser, no lo sabemos con total certeza, pero lo apuntaba, que él, por ejemplo, luego tuvo que usar gafas. No sabemos si fue, porque es que él la tuvo muy cerca, la vio 2 veces y la tuvo tan solo a 1,5 metros. No solo él, la vio también otro testigo. O sea, fueron 2 personas que montando la tienda de campaña se vio cómo iba directamente hacia él, viró la bola y luego a los minutos, si no fue la misma, fue otra muy similar o igual, que hizo este mismo recorrido. Ya digo, muy parecida, como me afirmaba él, al vídeo que acabáis de ver en ruso. Además, a él les daba la sensación que daba una sensación como de inteligencia, ¿no? Y lo curioso es que hay informes científicos que apuntan a este concepto de probable plasma o probable rayo en bola, de que tienen un tipo de conducta y que, entre comillas, de que es una forma de previda, o sea, que es previo a la vida porque ya empieza a ser atraída por electromagnetismo, etcétera. Y es que lo fuerte de Penáguila, y como otros lugares, es que estamos hablando de zonas de montaña, donde hay mucha más humedad y donde además en Penáguila es uno de los mayores centros que hay de acuíferos y de agua subterránea. Es más, Rafa Balaguer, colaborador de Cuarto Milenio, astrónomo, que está haciendo muchas mediciones de alteraciones geomagnéticas, dio que las anomalías que había se producen justo en el lugar del avistamiento. Claro, no podemos determinar... Sorprendente, increíble. No, una cosa curiosa que a mí me llama la atención y me gusta muchas veces preguntarle los testimonios cuando ven un tipo de fenómenos de esas características. ¿Cambian sus conceptos de vida o algo? Sí, por ejemplo, Paco sí que me afirmaba, bueno, evidentemente a él no se lo ha podido quitar de la cabeza en todo momento. A él sí que me dijo que, por ejemplo, inicialmente, no hacía mucho, falleció, por ejemplo, un amigo suyo y le recordó a él. Es decir, no quiere decir que él dijera, es mi amigo, cuando él vio la bola, ¿no? Pero sí que me dijo que tuvo ese pensamiento, que cuando es algo desconocido, al final lo unes a eso que tú también desconoces. O sea, que hay una asociación, digamos, de ideas, y como bien sabes, es recurrente en muchos testimonios de asociarlo a algo espiritual o algo trascendental que puede marcar la vida del testigo, normalmente para bien, pero también evidentemente puede ser algo que evidentemente pues, le quede pues, algo traumático, pero bueno, depende evidentemente del testigo, ¿no? Pero sí que hay a veces... El testigo ya no es el mismo exactamente, ¿no? Cuando alguien vive algún tipo de experiencia, marca la vida de uno. Es un caso realmente sorprendente, increíble lo que estamos conociendo de la mano de Miguel Herrero, testimonio de muchos sucesos que han ocurrido en Penáguila. En Penáguila, supongo que lo viven con naturalidad. Los habitantes están siempre muy pendientes de los posibles sucesos. Hay un ambiente alterado constantemente. No, es curioso porque aunque sí que esta tradición es conocida por la localidad y se celebra, concretamente digo en estos días, llegan a celebrar una fiesta por Santa Lucía en diciembre, y además ya digo que hay algún José Luis, por ejemplo, que él es egiptólogo y astrónomo, él estudió el fenómeno a nivel científico, todas las mediciones, cómo se produce, el haz de luz y todo. Realmente no se había dejado testimonio o alguien había investigado o dejado por escrito a estos testigos. O sea, lo curioso es que nos faltaba los avistamientos ovni. Es más, JJ Benítez, en uno de sus libros, llegó a recoger otro caso en Penáguila de otro avistamiento ovni que sucede en la propia plaza del pueblo. O sea, en la misma zona, está todo pegado, el pueblo es muy pequeñito. O sea que ha habido como una constante, pero sin embargo no se había pues eso, recapitulado o investigado todo esto, ¿no? Es decir, sin embargo, digo, sí que les ha sorprendido evidentemente que a día de hoy se produzca, porque es que tenemos
pues no sé, que a lo mejor más de 6, 7, 8 casos de avistamientos ovni, Penáguila y la zona, un término muy, muy pequeño. Y vamos a Sí. suponer que tú y yo nos vamos de paseo, Sí. pero algún sitio de repente vemos Sí. una luz misteriosa Ajá. nosotros. ¿Qué consejo nos darías? Hombre, Aparte de todo, aparte hay que reaccionar rápido para hacer la foto del vídeo, a veces no nos da tiempo. yo la... Con las tecnologías que tenemos, es curioso, con Sí. las tecnologías que tenemos Sí. muchas veces no logramos Sí. conseguir porque nos ponemos nerviosos o se Sí. nos olvida o nos quedamos prácticamente sorprendidos mirando el Sí. fenómeno. Pero ¿qué consejo nos darías para poder intentar recopilar toda esa información, asimilarlo todo? A ver, yo sí que diría una cosa que estábamos hablando antes. Me parece muy importante las personas mayores. O sea, porque son el último retazo de quizá la última vez que se vio ese algo o eso que está en ese zona límite, ¿no? Entre, bueno, algo real, algo quizá dentro de la literatura popular. Y yo creo que muchas veces hay que ir a las personas mayores, a los últimos testigos, últimas personas, ver lo que cuentan. Como bien sabes, por desde Iker Jiménez a JJ Benítez y a muchos otros, ha sido clave el dar a esa persona mayor de 80, 90 años que le contaron ya a sus abuelos que vieron esa figura o que eso pasó en ese lugar. Y esa a veces es la clave, porque ya hace que a lo mejor esos retazos de esas tradiciones, y a veces que conectan con esas tradiciones paganas o esa tradición a lo mejor de leyendas populares, se pierde. Y es importante porque esas son las pistas para poder recuperar la historia, ¿no? Es decir, que yo eso lo tengo muy en cuenta. O sea, ha sido evidentemente clave el ir hablando y tirando del hilo de varias personas para compilar todo. O sea, que me centraría más en esos testimonios y dejarlos por escrito. El problema es que cuando es importante. yo cada vez veo más, y me está pasando cada vez más, de personas mayores que a lo mejor no han dicho nada en 70 años. Y solo lo sabe... Yo creo que eso a lo mejor Claro. es testimonio, porque personalmente, cuando yo mismo, por experiencia, Sí. digamos, en temas históricos, en temas Sí. religiosos, las personas mayores son un gran libro de consulta porque están Absolutamente. prácticamente sin contaminar Sí. por el mundo exterior, por decirlo así. Y eso es una fuente muy buena para nuestros trabajos que estamos haciendo. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos sacar de todas estas luces de Penáguila o de forma generalizada? ¿Qué conclusiones puedes sacar de todo esto? Yo pienso que a día de hoy ya se puede, digamos, establecer que, vamos, yo no solo lo apunto yo, sino hay informes científicos que apuntan a que quizá gran parte de los ovni realmente probablemente se han tratado de plasmas, de este tipo de esferas, de este tipo que pueden tener diferentes formas, diferentes colores, que bajan de la atmósfera, que se pueden formar en lugares donde hay agua, donde hay un tipo de altitud, y que a lo largo de los siglos y de los milenios, cada uno, o según el contexto sociocultural y psicosocial, lo ha interpretado de una forma u otra. Así, evidentemente, siguen siendo peligrosos porque hay a personas que las han llegado a calcinar, a matar, etcétera. De eso también sabe mucho Pablo Villarrubia, que tiene un libro que se llama Las luces de la muerte, de estos casos donde ese supuesto ovni o ese supuesto rayo en bola o lo que sea ha llegado a calcinar o a matar o a etcétera. Entonces sigue habiendo evidentemente un respeto, que creo que hay que tenerlo por estos temas, pero creo que ya, vamos, pienso que es difícil ya tumbar toda esta documentación y ya a nivel científico. Impresionante toda esta historia. Ya sabemos, a quien quiere conocer un poquito más de cerca, no le queda otra que acercarse a la Sierra de Aitana. Sierra de Aitana, la localidad de Penáguila, y observar los efectos lumínicos también, observar, sentir las percepciones que puede desprender esa zona considerada de poder, vamos a decir así, digamos un entorno mágico. Los luces de Penáguila, aquí también recordemos que las tienes muy bien contadas en Mysterium, de la editorial Cinestesia también, y tampoco podemos olvidar otros trabajos sobre la Virgen de Enoch en Irlanda. También ha hecho un magnífico, tiene algo que ver con las esferas también. Bueno, o quizás Cómo hemos ido encajando algunas cosas, pero de esto hablaremos algún día. Sí, sí. De esto hablaremos algún día. No tampoco podemos olvidar una obra completa de Robertson que ha recopilado magníficamente Miguel Herrero. También obras completas de Robertson, un hombre que ha estudiado, digamos, la nigromancia también, la magia y el ocultismo. Aquí está todo contado. Bueno, pues
Miguel, ha sido prácticamente un lujo tenerte aquí. Nos has llevado subidos prácticamente en esa bola de luz, recorriendo prácticamente toda la Sierra Gaditana. Hemos recorrido un poquito la historia, hemos hecho algunas referencias históricas. Y bueno, si quieres añadir algo más sobre estas luces maravillosas que tenemos, las podemos considerar peligrosas las luces. No, yo les invito a que vayáis a estos lugares que son maravillosos, que son estos pequeños pueblos de interior que guardan muchas historias y que probablemente os llevéis alguna sorpresa. Vaya, pues habrá que tener un poquito de ojo. Cuando veamos la luz, ya me está preocupando. Bueno, pues desde aquí, subidos a las luces, a ese haz de luz mágico, supuestamente ufológico o bien fenómeno atmosférico, ya veremos lo que depara el futuro de las investigaciones desde este lugar, desde Misterio de Casas, de Fafar Televisión. Os esperamos en este próximo programa.